Pues bien, el problema dice construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta. Veamos, tenemos la tabla del P y Q y me piden P y negado de Q. Ok, veamos entonces. El P, ¿qué valores tiene? De verdad, sería verdadero, verdadero, falso y falso, ¿no? Ahí está. Estos son los valores de P. Por eso que lo estamos poniendo aquí. Ahora, los valores del Q también los tenemos, pero acá me piden negado de Q. Ah, entonces negamos los valores de Q. ¿Cuáles son los valores de Q? Estos de acá. Entonces los negamos. Sería falso, verdadero, falso, verdadero. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Se va a operar con el conector I. Vemos. ¿Dónde está I? Aquí. Dice, cuando es el I, ambos tienen que ser verdadero para que la respuesta sea verdadera. Bien, buscamos eso primero. Tendremos aquí, acá, verdadero, verdadero. Entonces la respuesta aquí será verdadera. Y todas las demás serán falsas. Ahí está. Solucionado. Podemos escribirlo aquí abajo para que se vea más sencillo. La respuesta es falso, verdadero, falso, falso. Ahí está. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta. Tenemos entonces negado de P o Q. Bien, nosotros vemos que tenemos los valores de P, pero necesitamos negado de P. Bien, negamos sus valores. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. Luego aquí simplemente tendremos Q. Entonces copiamos los valores de Q directamente. Es verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Y ahora qué sucede? Esos valores se le está aplicando el conector O. Vemos nuestro cuadro. Pues bien, ¿qué sucede aquí? Dice, si ambos son falsos, la respuesta será falso. Bien, buscamos eso. Todo estaría únicamente aquí, ¿no? Y todo lo demás que sería verdadero. Bien, lo escribimos acá afuera. La respuesta sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahí está. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me pide construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta. Me dice P o negado de P, entonces Q. Bien, entonces tendríamos P. Se copia igualito, ¿no? Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Luego aquí dentro de paréntesis me dice negado de P. Negado de P, entonces negamos P. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces Q. Q lo copiamos igualito. Verdadero, falso, verdadero, falso. Pues bien, entonces desarrollamos lo que está dentro del paréntesis primero. Y aquí se está operando el entonces. ¿Qué me dice la tabla del entonces? Dice que si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta será falso. Veamos eso entonces. ¿Dónde estaría? En el último, ¿no? Verdadero o falso, entonces aquí sería falso. Todo lo demás será verdadero. Bien, ya tenemos la respuesta del paréntesis. Ahora, ¿qué sucede? Estos dos se operan. Entonces tendríamos el O, ¿ok? El O que dice que si el primero es falso y el segundo es falso, la respuesta será falso. Bien, ¿dónde estaría eso? En el último caso nada más, ¿no? Aquí. Todo lo demás será verdadero. Genial, ya tenemos la respuesta. Como es verdadero, 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 falso. Listo. Solucionado el problema. ¿Qué tal?
¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me pide construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta. Vemos que me pide negado de P si y solo si Q y P o Q. Bien, vamos completando poco a poco. Primero, negado de P. Será falso, falso, verdadero, verdadero. El Q, pues bien, lo copiamos igualito. Verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, ahora, sí y solo sí. ¿Cómo será el sí y solo sí? Pues bien, si ambos son iguales, la respuesta es verdadero. Bien, veamos. Aquí los dos son iguales y aquí los dos son iguales. Todo lo demás será falso. Bien, luego, aquí tenemos P o Q. Bien, P es verdadero, verdadero, falso, falso. El Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ok. El O, ¿qué me dice el O? Si ambos son falsos, la respuesta será falso. Solamente lo tenemos aquí al final. Todo lo demás será verdadero. Bien, luego, ¿qué sucede? La respuesta de él y de él se está operando con el y. Pues bien, el y que dice, si ambos son verdaderos, la respuesta será verdadero. Ok, entonces veamos dónde es verdadero. Aquí, aquí. Todo lo demás será falso. Listo. Entonces, ¿cómo será la respuesta? Falso, verdadero, verdadero, falso. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender el problema? ¿Alguna pregunta? Pues bien, el problema dice construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta. Veamos, me piden el negado de P o negado de Q, entonces P y Q. Bien, comenzamos entonces. Tendríamos aquí los valores de P es verdadero, verdadero, falso, falso. Negado de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, aquí le estamos aplicando el O. Bien, el O que dice, si ambos son falsos, la respuesta es falso. ¿Ok? Acá sería entonces falso. Todo lo demás sería verdadero. Bien, ahora, a esto de aquí que hemos encontrado, la respuesta del paréntesis se le está negando, se niega. Bien, ¿cómo sería negado entonces? Tendremos falso, falso, verdadero, falso. Ok, ahora seguimos. P, P es verdadero, verdadero, falso, falso. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y le estamos aplicando el y. ¿Ve? Veamos. El y, si ambos son verdaderos, la respuesta es verdadero. Ok. Tendremos entonces verdadero y todo lo demás será falso. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Estos dos se operan. ¿Con quién? Con el entonces. Ok. ¿Qué me dice el entonces? Que si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta es falso. Ok. Buscamos eso entonces. Verdadero o falso. Aquí tenemos. Si es verdadero o falso, la respuesta es falso. Todo lo demás es verdadero. Genial. Entonces escribimos aquí. Será verdadero, verdadero, falso, verdadero. Logrado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema que me dice,
si los valores de verdad de P, Q y R son verdadero, verdadero y falso, respectivamente. Respectivamente quiere decir que el primero es con el primero, el segundo es con el segundo y el tercero con el tercero. Eso quiere decir la palabra respectivamente. Me dice, hallar el valor de verdad de la siguiente proposición. Ok, nosotros tendremos entonces Q y P, entonces negado de R. Ok, pero ¿qué sucede? A mí ya me dan el valor de verdad de cada uno. De P es verdadero, de Q también es verdadero y de R es falso. Ok, ponemos esos valores. Q entonces sería verdadero. P es verdadero y R es falso. Escribimos lo demás. Sería aquí el I, entonces negado y aquí cerramos. Pues bien, sería verdadero y paréntesis, verdadero. Entonces, negado de falso sería verdadero. Seguimos, tendremos verdadero y aquí, resolviendo lo que está dentro del paréntesis. Verdadero, entonces verdadero. Pues bien, la regla del entonces, ¿cuál es? Que si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta será falso. Si no, será la respuesta verdadera. Ah, ya. Entonces, aquí la respuesta es verdadero. Luego, tendríamos verdadero y verdadero. ¿Cuál es la regla del y? Que si ambos son verdaderos, la respuesta será verdadero. Ah, ya. Entonces aquí sale verdadero. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice si los valores de verdad de P, Q y R son verdadero, verdadero y falso, respectivamente, halla el valor de verdad de la siguiente proposición. Veamos entonces. Tendremos aquí R, O, P, entonces negado de P o negado de R. Ok, tendremos entonces R es falso, Q es verdadero y P también es verdadero. Ponemos esos valores. Falso o verdadero. Entonces, negado de verdadero o negado de falso. Pues bien, aquí tendremos F o B. Pues bien, aquí está. El O, si ambos son falsos, la respuesta es falso. Lo demás será verdadero. Entonces, esto de aquí es verdadero. Entonces, negado de verdadero es falso. O negado de falso, verdadero. Nuevamente el O. Pues bien, para el O, si ambos son falsos, la respuesta es falso. Entonces, esa expresión será verdadera. Ahora, el entonces. El entonces es, si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta será falso. Si no, será verdadero. Entonces, esta expresión es verdadero. Lograr. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice si los valores de verdad de M, T y S son verdadero, falso y falso, respectivamente, hallar el valor de verdad de la siguiente proposición. Ok, tenemos entonces T y negado de S o M. Ok, los valores de verdad de cada uno es verdadero, falso, falso. Tendremos entonces T es falso y negado de S, que es falso,
o M, que es verdadero. Tendremos entonces falso y negado de falso es verdadero o verdadero. Bien, tendremos falso y aquí entonces. Esto de acá es el O. Vemos. Dice que es falso si ambos son falsos y si no será verdadero. Entonces, esta respuesta es verdadero. Luego, tendremos aquí el I. Pues bien, para I dice que si ambos son verdaderos, la respuesta es verdadero. Si no, será falso. Entonces, aquí nuestra respuesta será falso. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta?